entramos al bloque que nos ofrece semanalmente Vidensa y estamos justamente con el director de Vidensa, Luis Miguel Castilla, a quien damos la bienvenida al vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Miguel? Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. A ti por aceptarla. Bueno, el gobierno está lanzando el llamado Plan Impulso Perú para, esto es textual, potenciar el crecimiento económico, generar más empleo y apoyar a la población vulnerable. En términos generales, ¿qué te ha parecido esta medida, que es este gran plan con el que está saliendo, digamos, a la opinión pública Burneo? Bueno, me parece que es un plan que tiene los elementos de cualquier plan de estímulo, pero que básicamente, si uno ve, digamos, tiene un componente para estimular el gasto privado, con subsidios, Sí. crédito blando, tiene otro que es para movilizar la inversión pública, y el tercer elemento, que creo que es el central, pero que es el más flojo, que es la recuperación de la confianza. Sí. Y esto es donde menos ha incidido y creo que es el más necesario, habida cuenta que lo que hay es una gran crisis de desconfianza, las expectativas empresariales son negativas y también las del consumidor. Entonces creo que ahí el MEF, creo que con buena intención, plantea un plan, digamos, para no quedarse pasivo, pero que creo que adolece de los elementos que quizás escapan del control del MEF, que es más tranquilidad y consistencia regulatoria al interior del Ejecutivo. Ahora, de todas formas, hemos cumplido un año de gobierno, hablando de, digamos, de confianza en el gobierno. Ya conocemos este gobierno, sabemos de qué pie cojea, y hay algunas de las medidas más temerarias, como el cambio de la Constitución, que parecen haber quedado en el pasado. ¿Esto puede ayudar un poco de aquí al futuro o es todo lo contrario? Como conocemos este gobierno y sabemos lo poco competente que es, todo va a ir a peor. Bueno, siempre se puede estar peor de lo que estamos, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo creo que el hecho de que haya, digamos, que hayan desistido de una asamblea constituyente por el lado formal, eso ha sido un gran alivio y se ha visto, se vio reflejado inicialmente en el tipo de cambio y en general la fuga de capitales cesó cuando se implantó ese candado. Ahora, lo que estamos básicamente, en mi criterio, Raúl, es a merced de un gobierno que no gestiona, no puede Ajá. comprar fertilizantes, se promete ahora un bono a los agricultores, pero la capacidad logística del gobierno de hacer llegar este bono a los beneficiarios, digamos, no es que esté garantizada. Y lo que tenemos es que es como un gobierno medio esquizofrénico, que por un lado tienes a un ministro de Economía que anuncia medidas, pero a la par tú tienes a un presidente que enfrenta con otros poderes del Estado, un Ministerio de Trabajo que saca políticas laborales anacrónicas y tienes un Ministerio de Transportes que es vital para el país, que está pues totalmente paralizado, envuelto en escándalos y Sí, en de corrupción corrupción. masiva. Entonces, creo que hasta que no... Todo esto indica que las cosas pueden ponerse efectivamente peor y que un ministro de Economía no va a ser suficiente para revertir este pesimismo en el cual estamos sumidos. Un ministro de Economía, además como Burneo, que ya, digamos, a quien ya le han visto las cosquillas, como se dice, porque hasta 2 veces ha dicho que si las cosas siguen como están, él se va, no tiene ningún problema. Bueno, la cuestión es que si uno amenaza mucho, ya esa amenaza comienza Dejan de creerte. dejan de ser creíbles, ¿no? Entonces, creo que cualquier ministro de Economía usualmente tiene esa carta que la utiliza en momentos clave. Y yo he escuchado a Kurt Burneo marcando distancia, diciendo que él va a ser autónomo. Yo no sé si es que eso es algo que efectivamente él cree que va a poder lograr o si es que va a ser revolcado pues, por todos los problemas del gobierno, ¿no? Yo ojalá que él pueda tener cierto nivel de maniobra, pero vamos a tener que verlo en los hechos. De Yo quiero acuerdo. ver cómo él se enfrenta al Ministerio de Trabajo en su política, digamos, que formaliza el resto del país, cómo cuando las papas quemen, efectivamente él va a poder pararle el macho a iniciativas de demanda adicional, de gasto y de populismo, digamos, irresponsable que surge del Ejecutivo y también del Congreso, ¿no? Creo Uh-huh. que hasta ahora ha dado señales de responsabilidad, señales adecuadas, no es ningún improvisado y tiene un equipo técnico que lo respalda. Pero una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho.
Ahora, si quieres, vamos a un par de las medidas más importantes. Una de ellas tiene que ver con lo que estabas diciendo. Medidas que buscan el soporte a la población más vulnerable. Eso claramente son bonos, ¿verdad? Pero con digamos, la salvaguardia, dice, medidas consistentes con el marco de la responsabilidad fiscal al mismo tiempo. Bueno, eso tiene que decirlo de cajón porque hay unas reglas fiscales que el MEF se ha comprometido a adoptar. Pese a que haya cuestionamientos del Consejo Fiscal respecto a las proyecciones, si son realistas o no, si es que va a poder contener el gasto. Pero, a ver, estamos en una situación de un gobierno que está asediado y que la única forma de conseguir cierto tipo de apoyo es a través del empleo público o a través de las obras. Entonces, sí, creo que ahí vamos a ver la capacidad real de contención que tenga el MEF de toda esta andanada de pedidos que van a recibir, y entramos en la época de discusión de la ley de presupuesto, donde comienzan a desfilar enfrente a la Plaza Bolívar del Congreso todos los sindicatos que hoy día se ven pues envalentonados y se ven que tienen pues el derecho de pedir lo que quieran, ¿no? Entonces creo que se puede decir que se va a respetar el equilibrio presupuestal, pero vamos, últimamente no han sido muy capaces y hemos tenido suerte de tener ingresos adicionales por la minería. Pero si es que no son capaces de contener esto con ingresos menores, y el Congreso sigue pues en su festival populista, ahí va a ser más difícil la contención y mantener digamos, la disciplina fiscal y cumplir las metas que se han propuesto. Otro tema central dentro de esta propuesta son estas 1.170 horas públicas que quieren, perdón, 1.170 horas paralizadas que quieren ser destrabadas, no necesariamente públicas. ¿Se podrá? Bueno, ojalá, porque llevan 10 años acumulándose una cantidad de obras. El otro día estaba viendo información de la Contraloría, que es quien produce esta información, y básicamente si uno ve las tres causas centrales detrás de estos proyectos paralizados, que ciertamente son obra pública, son concesiones, lo principal es expedientes técnicos deficientes. Eso es lo principal. La segunda razón tiene que ver con la falta de cumplimiento de los compromisos del sector público que derivan en arbitrajes. Y la tercera, falta de recursos. Entonces, el primer tema, que es central, tiene que ver con el capital humano que está desplegado en las unidades ejecutoras a nivel nacional. Y esto no es fácil de revertir, ¿no? Y acordémonos que dentro de poco tenemos nuevas autoridades regionales y locales que van a tener la responsabilidad de destrabar estos proyectos. Entonces, si estos pasan por una curva de aprendizaje que es siempre pronunciada, hay una renovación de cuadros sin experiencia y también hay la típica auditoría, la gestión previa. Bueno, yo creo que ahí la van a tener ciertamente difícil. Y el primer año es un año bien difícil para la ejecución de proyectos. Entonces, tienes que sumarle la ejecución del presupuesto más el destrabe de obras paralizadas. Yo creo que no va a ser fácil y cada proyecto es un mundo en sí mismo, ¿no? Vemos, por ejemplo, megaproyectos como Majesiguas y Chavimochic, que ya casi están, pero no llegan a estar del todo destrabados, porque siempre surge algún tema adicional. Pero si el gobierno logra efectivamente impulsar algunos proyectos, yo creo que eso va a dar una señal positiva. Hasta la fecha no se oye mucho. Y ni decir de que hasta ahora no han anunciado ningún solo proyecto de asociación público-privada relevante. Esa agenda está absolutamente parada, Raúl, y yo creo que es muy importante para el cierre de brechas y en eso ha habido poco anuncio hasta la fecha. De acuerdo. Luis Miguel Castilla, director de Evidencia, como siempre un gusto poder conversar contigo, en este caso sobre el programa Plan Impulso Perú, lanzado por el gobierno, concretamente por parte del ministro de Economía, Kurt Burneo. Un gran saludo, hasta pronto. Gracias, un abrazo. Cuídate.